el doctor Carlos José Alballero, el doctor Alballero es internista, endocrinólogo y ultrasonografista de tiroides. Hizo sus estudios de posgrado, de pregrado en la Universidad Evangélica de El Salvador y estudios de posgrado de medicina interna en el Hospital Médico Quirúrgico, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, endocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, México, y curso de ultrasonografía de tiroides en la Universidad de Chile. Actualmente, Carlos es miembro de staff de médicos del Instituto Salvadoreño del Corazón, es presidente de la Federación Centroamericana y del Caribe de Endocrinología y Metabolismo, periodo 2016-2018, fue jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Militar, es ex profesor del curso de posgrado de Medicina Interna de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, fue presidente de la Asociación Salvadoreña de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, es miembro de Endocrine Society, miembro de American Association of Clinical Endocrinologists, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Carlos es autor de libros y algunos artículos, es conferencista internacional, ha dictado conferencias en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Brasil, ya no sigo porque es larga la lista, y es conferencista de las siguientes compañías farmacéuticas: Novo, de la cual también es un advisory board, de Boehringer, AstraZeneca, Janssen, Merck Serono y Stendhal. Entonces dejo con ustedes al doctor Carlos Alballero. Buenos días. Vamos a hablar ahora, a continuar con la patología tiroidea, y ahora vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de nódulo tiroideo. Más o menos iniciaremos cómo abordar el nódulo tiroideo, y en la siguiente plática el doctor Molina estará refiriéndose al diagnóstico y manejo de cáncer de tiroides. Por palpación, nosotros podemos encontrar nódulos tiroideos hasta en un 4 a 8% de la población. Si nosotros nos empezamos a examinar acá a todos, ¿verdad?, probablemente 5 a 10 personas van a aparecer que tienen un nódulo tiroideo si los palpamos, si les hacemos examen físico. Pero si les hacemos una ultrasonografía a todos ustedes, entonces vamos a encontrar muchos más nódulos tiroideos. Hasta el 25% de las personas en la población general, de los adultos, pueden se les puede encontrar nódulos tiroideos si se les realiza una ultrasonografía. Y vean que mujeres mayores de 70 años, más de la mitad pueden tener nódulos tiroideos si les hacemos ultrasonografías. Vamos a ver más adelante que no es conveniente hacer ultrasonografías como una prueba de escrutinio en la población general, porque se ha demostrado que detectar nódulos tiroideos no mejora nada prácticamente. Hasta el 48% de las personas con nódulos palpables tienen nódulos adicionales, o sea, además de que nosotros les palpamos, puede haber un nódulo adicional. La incidencia de cáncer a través de los últimos años ha aumentado considerablemente, 2.4 veces en los últimos 30 años, y esto se debe a que se realizan más estudios de diagnóstico, principalmente ultrasonografía. Ayer hablaba yo con uno de los radiólogos del hospital de diagnóstico, que él está en TAC, y me decía que casi la mitad de las personas que les hacen TAC de tórax, que es por causa pulmonar, les aparecen en el TAC nódulos tiroideos, porque como les toman hasta el cuello, ¿verdad? Entonces ellos andan buscando algo en tórax, pero como les hacen hasta arriba, les aparecen nódulos tiroideos. Entonces TAC y ultrasonografía ha hecho que se detecten más nódulos y que se detecten más cáncer. Sin embargo, únicamente el 5 al 10% de todos los nódulos tiroideos van a ser malignos. O sea, el porcentaje de malignidad es considerablemente bajo, aunque en algunas series se ha reportado que hasta el 15% de estos nódulos pueden ser malignos. Las causas de nódulos tiroideos: bocio nodular, pueden ser quistes simples, que lo único que contienen es líquido coloide, pueden ser adenomas foliculares, tiroiditis subagudas, que también se pueden manifestar como desarrollo de nódulos, o los cánceres de tiroides, que es a la larga el principal objetivo de diagnosticar y de tratar un nódulo tiroideo.
Podemos tener también tiroiditis linfocítica, linfoma, tumores metastásicos a tiroides, ¿verdad? Tumores de otros sitios que dan metástasis a tiroides, y entre estos sarcomas, teratomas o tumores misceláneos. Como siempre en toda patología es importante a la hora del diagnóstico la historia clínica, la edad. A medida que se avanza en edad hay más probabilidad de nódulos, como hemos mencionado anteriormente, y también aumenta la probabilidad de malignidad. La historia familiar de cáncer de tiroides es muy importante, y si alguien tiene un nódulo y tiene familiares en primera línea que hayan tenido cáncer, entonces es de ponerles más atención. Y antecedentes de radiación a cabeza y cuello, porque esto aumenta el riesgo de cáncer de tiroides. La velocidad del crecimiento del nódulo. Hay personas que dicen, no, mira, esto me ha crecido rápidamente, y que ellos lo han notado, que ha tenido un crecimiento rápido, que presenten dolor, porque usualmente los quistes pueden llenarse rápido de líquido coloides y pueden producir dolor. Los nódulos malignos usualmente son indoloros y asintomáticos. Si causan disfonía o disfagia, y la disfonía es un signo que tenemos que considerar porque los nódulos malignos, el cáncer de tiroides puede producir disfonía, entonces un paciente o un nódulo tiroideo disfonía hay que ponerle mucha atención. O si hay síntomas de distiroidismo, sobre todo si hay hipertiroidismo y presencia de un nódulo, lo primero a pensar es que sea un nódulo autónomo o un nódulo hiperfuncionante. Pero la mayoría de los nódulos van a ser asintomáticos. El 95% de los nódulos van a ser asintomáticos, y la gente muy frecuentemente los van a descubrir de una forma incidental, y poca cantidad de pacientes los van a descubrir porque se notan el nódulo a nivel del cuello. Cuando nosotros examinamos al paciente debemos definir exactamente cuál es la localización, pero también la consistencia y el tamaño. Los nódulos más firmes y más duros son los nódulos que van a tener más riesgo de malignidad, los más grandes también. Si hay sensibilidad o dolor a la palpación, si están adheridos a planos profundos, esto también nos va a dar mayor riesgo de que puedan ser malignos, o si no se mueven con la deglución. Si producen disfonía, como habíamos mencionado. Si hay presencia de adenopatías, no solo nos vamos a limitar a examinar la tiroides, sino que tenemos que examinar todo el cuello. Y vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de malignidad. En primer lugar, habíamos dicho la historia de radiación a cabeza y cuello, historia familiar de cáncer de tiroides, pacientes muy jóvenes o pacientes muy mayores, menos de 14 o más de 70 años. Los hombres que tienen nódulos tienen más riesgo de que sean malignos. Si el crecimiento es rápido, como les mencionaba anteriormente, si la consistencia es firme o es dura, si existen adenopatías cervicales asociadas, si el nódulo no es fijo, está adherido, y si causa disfonía, disfagia o disnea persistente en el paciente. Diagnóstico. El diagnóstico inicial va a estar basado en imagen, que va a ser la ultrasonografía, el estudio más importante y más preciso para categorizar un nódulo, y el nivel de TSH. La ultrasonografía de alta resolución es el estudio más sensible para detectar lesiones tiroideas, medir las dimensiones, identificar la estructura y evaluar cambios difusos. Más que tomografía computarizada, resonancia magnética o cualquier otro estudio de imagen, la ultrasonografía es el estudio que nos da más precisión a la hora de evaluar un nódulo. Pero no se recomienda como prueba de tamizaje, como mencionábamos anteriormente, en población general o en pacientes con tiroides normal a la palpación o bajo riesgo de cáncer de tiroides. Si nosotros examinamos un paciente que tenga hipotiroidismo, por ejemplo, y lo examinamos y no le palpamos nódulos, pues no, la verdad no tenemos una indicación de realizar una ultrasonografía. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una ultrasonografía? Según la Asociación Americana de Tiroides, todos los pacientes con sospecha de nódulo tiroideo, bocio nodular o una anormalidad radiográfica en cualquier otro estudio de imagen. Después a los pacientes que se les ha realizado una cirugía, se les debe, cirugía de tiroides, realizar cada 6 a 12 meses ultrasonografía de cuello y del lecho tiroideo,
para tratar de identificar recidivas o adenopatías metastásicas. Y en los europeos dicen que los pacientes en riesgo para cáncer de tiroides, que éramos los factores que habíamos mencionado anteriormente, o pacientes con nódulos ovóceo multinodular palpables. O sea, todo aquel paciente que nosotros le palpemos una anormalidad en la tiroides, a ese paciente le debemos de indicar una ultrasonografía, o los pacientes que tienen factores de riesgo para cáncer de tiroides. Y pacientes que tienen adenopatías, ¿verdad? Que probablemente la tiroides sea normal, pero que tienen adenopatías en el cuello. Entonces esos también hay que hacerles una ultrasonografía. ¿Para qué nos sirve la ultrasonografía? En primer lugar, para confirmar la presencia del nódulo. A veces nosotros palpamos estructuras, algo que nos parece que es un nódulo, pero realmente no es un nódulo al final. A veces las tiroides son como abombadas y los nódulos a la hora de palpar los lóbulos pueden parecer nódulos y no siempre son nódulos. Para determinar el tamaño, con precisión el tamaño y el volumen del nódulo, que es bien importante, para definir cuáles son las características del nódulo, que ya vamos a ver más adelante, que hay características específicas que nos indican que el nódulo tiene más tendencia a ser maligno. Si hay presencia de adenopatías cervicales, que estas pueden ser inflamatorias o sospechosas de malignidad también. Y para evaluar las características subjetivas de malignidad y seleccionar la lesión para toma de citología por aspiración con aguja fina, conocida como CAF, ¿verdad? A la hora, sobre todo, si el paciente tiene más de un nódulo, la ultrasonografía nos va a ser de utilidad para decidir a cuál nódulo debemos de tomarle muestra, porque no necesariamente le vamos a tomar muestra a todos los nódulos. Y como guía para la toma de un CAF en nódulos tiroideos o en adenopatías sospechosas de malignidad. Y como seguimiento después del tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides. ¿Cuáles son las características más importantes de los nódulos? El tamaño, la composición. Estos pueden ser sólidos, pueden ser quísticos o pueden ser mixtos, con porción quística y con porción sólida, o pueden ser esponjiforme, que ya vamos a ver, que tienen una imagen como de esponja, que casi siempre son benignos. Debemos de evaluar la ecogenicidad, que esto se refiere en términos como sencillos a qué tan oscuro se ve el nódulo o qué tan blanco se ve el nódulo. La definición de los márgenes, si son los márgenes bien definidos o los márgenes son irregulares, que eso nos indica que puede tener riesgo de malignidad. La presencia de calcificaciones y qué tipo de calcificaciones son, la forma del nódulo, porque también la forma nos puede determinar algunas características de malignidad, y la vascularidad que posee el nódulo a la aplicación del Doppler con el equipo de ultrasonografía. Vemos microcalcificaciones, y aquí yo no sé si se va a ver claramente, pero son puntitos blancos que se van a ver dentro del nódulo y que no generan una sombra acústica. Vean que aquí se pueden, creo que se miran algunas microcalcificaciones. Los bordes, este es un nódulo que tiene bordes perfectamente definidos, bordes regulares. Es un nódulo isoecogénico, que quiere decir que el color o la brillantez es similar al resto de la glándula tiroides. Este es un nódulo que tiene bordes irregulares, donde se ve que el nódulo como que penetra el tejido tiroideo circundante. Eso es bien importante. Y ese todavía más, creo que se mira más claro, donde no se define el borde del nódulo y es bien difuso o lo que es el margen del nódulo, el borde del nódulo. El otro dato importante es cuando los nódulos son más altos que anchos. ¿Y esto qué significa? Que cuando nosotros tomamos una imagen en el plano transversal, los nódulos no van a ser redonditos, ni van a ser alargados en el sentido horizontal, sino que van a ser alargados, pero en el sentido vertical. Si son más altos que anchos en esta proyección, entonces estos tienen más riesgo de malignidad. Vean este otro, que es un nódulo que es más alto del ancho que tiene. Hipoecogénicos, como habíamos mencionado, vean, este es el tejido tiroideo circundante y la ecogenicidad del nódulo es más oscura o más baja. Miren, aquí se define mucho mejor. Este es el tejido tiroideo y el nódulo se ve más negrito, entonces eso se asocia también a malignidad. Y finalmente el flujo vascular. A la aplicación del Doppler, este es un nódulo
que solo vemos el flujo vascular en el borde del nódulo, lo cual es normal, ¿verdad? Pero este es un nódulo que tiene un flujo vascular incrementado dentro del nódulo, que eso se asocia a tumores foliculares, a cáncer folicular de tiroides. Y entonces, dependiendo de las características que nosotros podamos tener ultrasonográficas, ese es el riesgo de la malignidad que tienen los nódulos. Y vean que esto es de las guías de nódulo tiroideo y cáncer de tiroides de la Asociación Americana de Tiroides del año pasado, donde vemos que hay nódulos de alta sospecha de malignidad que tienen hasta un 90% de riesgo de ser malignos, que son, aquí se miran mejores las microcalcificaciones, miren, que sean hipoecogénicos y que tengan márgenes irregulares. Este nódulo uno lo mira y este nódulo es casi, seguro que va a ser maligno en la biopsia. Que sean hipoecogénicos y que tengan solo márgenes irregulares, que sean más altos que anchos, así como como habíamos mencionado anteriormente, hipoecogénicos con márgenes irregulares, o que puedan tener extensión extratiroidea, ya cuando uno ve que se salen de la tiroides. Estos son hipoecogénicos también y márgenes irregulares, y finalmente que estén asociados a adenopatías también con características de malignidad. Entonces, este tipo de nódulos, solo con el ultrasonido nosotros sabemos que tienen el 70 al 90% de riesgo de ser malignos. Entonces, estos son los que definitivamente se les debe de tomar una biopsia. Luego están los de sospecha intermedia, que son nódulos sólidos hipoecogénicos. Vean, este es el tejido tiroideo circundante y este es el nódulo que está bien definido pero es hipoecogénico, y vean este otro, el borde bien definido pero son hipoecogénicos. Entonces esos tienen un riesgo de malignidad únicamente del 10 al 20%. Luego están los de baja sospecha, que son los hiperecogénicos. Vean, el nódulo aquí se mira más brillante que el tejido tiroideo circundante. Los isoecogénicos, que la ecogenicidad es igual a la de la glándula. Los parcialmente quísticos y los parcialmente quísticos con porciones sólidas. Estos tienen un bajo riesgo de malignidad, únicamente un 5 o un 10%. Los que tienen muy bajo riesgo de malignidad, que este es el espongiforme, que vean que es como un nódulo mixto, pero que el coloide está como en medio de las porciones sólidas y que forma como una imagen de esponja. El parcialmente quístico sin características de malignidad, y el otro parcialmente quístico que pueda tener espículas de formaciones sólidas. Estos son de muy baja sospecha, menos del 3%, y los nódulos puramente quísticos que se ven así, negritos completamente, estos están llenos de líquidos, estos tienen el menos de 1% de riesgo de malignidad. Estos casi siempre van a ser malignos e incluso no tienen indicación de realizarles una biopsia, a menos la indicación sería aspirarlos cuando tienen un tamaño que ya causan algún problema, que son suficientemente grandes. Entonces, ¿cuáles son las características asociadas a malignidad? Las microcalcificaciones, la hipogenicidad, los márgenes irregulares, que los nódulos sean más altos que anchos. Pero vean que las características más específicas son, que nos indican que el nódulo va a tener más de 90% de riesgo, es que tenga microcalcificaciones, que sean márgenes irregulares y que sean más altos que anchos. Estos nódulos, con el ultrasonido, casi nosotros podemos decir que son nódulos malignos. Y la vascularidad que hablábamos anteriormente no tiene valor predictivo para malignidad, solo para cuando es cáncer folicular de tiroides. Y vean la sensibilidad y especificidad que tienen cada una de las características: 42%, 57%, 58% los más altos que anchos, la hipogenicidad 53%, o la ausencia de halo 63%. O sea, una característica por sí sola no define el hecho de que un nódulo pueda ser benigno o maligno. Tiene que haber más de una, porque eso nos da más alta sospecha de malignidad. Diagnóstico citológico, esto es bien importante. ¿A qué nódulo le vamos a tomar una biopsia? ¿Será que a todos les vamos a tomar una biopsia? Los pacientes con múltiples nódulos tienen la misma probabilidad de malignidad que aquellos con nódulos solitarios. O sea, el paciente que tiene un bocio multinodular tiene el mismo riesgo de tener cáncer que el paciente que tiene un solo nódulo, y la respuesta es sí. Los pacientes con bocio multinodular también tienen riesgo de cáncer.
Y la otra duda es que si los nódulos menores de 1 centímetro tienen el mismo riesgo de malignidad que los mayores de 1 centímetro, y la respuesta también es sí. Los nódulos son malignos desde que se forman y no a partir de 1 centímetro, cuando pasan de tamaño a partir de 1 centímetro, entonces el riesgo es similar. ¿Cuáles deben de ser considerados para biopsia? Estas también son las recomendaciones de la Asociación Americana de Tiroides. Los de alta sospecha les debemos de realizar un CAF si son mayores de 1 centímetro. ¿Por qué no les debemos ¿Por qué dicen ellos que a los menores de 1 centímetro no se les debe de tomar CAF si sabemos que pueden ser igualmente malignos? Porque hay estudios que demuestran que los nódulos tiroideos, los microcarcinomas, que son los menores de 1 centímetro, hay estudios que han hecho que les han dado seguimiento, no los han operado, y una buena cantidad tienen una evolución como estable. No aumentan de tamaño, no progresan, y entonces por eso es que dicen que no vale la pena tomarle CAF a un nódulo menor de 1 centímetro. Hay otras asociaciones que dicen que sí, que entre 0.5 y 1 nosotros deberíamos de tomarle un CAF a aquellos que sean muy sospechosos de malignidad. Los de sospecha intermedia, esto según los criterios de ultrasonografía, debemos de tomarle CAF también si son mayores de 1 centímetro. Los de baja sospecha solo si son mayores de 1.5 centímetros. Los de muy baja sospecha solo son mayores de 2 centímetros, y los benignos, que van a ser los quísticos puros, los quísticos 100% quísticos, a estos no hay recomendación de tomarle biopsia. Entonces, nódulos más de 2 centímetros, a todos les deberíamos de tomar biopsia, a menos que solo sean quísticos, y si son de alta sospecha, a los mayores de 1 centímetro, alta y sospecha intermedia, y a los de sospecha baja solo si son mayores de 1.5 centímetros. Entonces es bien importante el reporte del ultrasonido, porque el ultrasonido nos va a indicar las características del nódulo, y a partir de ahí nosotros debemos de tomar una decisión de si le hacemos una biopsia al nódulo o no. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la Asociación Europea de Tiroides, y esa es una asociación médica italiana, dicen que se debe de tomar biopsia a los nódulos mayores de 1 centímetro sólidos e hipoecoicos. Cualquier tamaño con hallazgos sugestivos de invasión extracapsular o metástasis a ganglios cervicales. Obviamente, si tenemos que el nódulo está con extensión extracapsular o tenemos adenopatías sospechosas, aunque sean menores de 1 centímetro, hay que tomarle biopsias. Y de cualquier tamaño con factores de alto riesgo, que eran los que habíamos visto inicialmente, si el paciente tiene familiares con cáncer de tiroides, si tiene irradiación a cabeza y cuello, entre otras. Y ellos dicen que menos de 1 centímetro solo con hallazgos ultrasonográficos asociados a malignidad, y la presencia de 2 o más criterios de estos ultrasonográficos aumenta el riesgo de cáncer de tiroides. La otra cosa, que los nódulos calientes o hiperfuncionantes tampoco tienen una indicación para realizarse una biopsia. La Asociación Americana de Tiroides, ya habíamos visto que ellos dicen que los nódulos no palpables pero demantes quísticos o en localización A. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer el CAF dirigido a ultrasonografía? Ahora eso está cambiando, ¿verdad? La tendencia es hacer todas las biopsias dirigidas por ultrasonografía, porque hay menos posibilidad de tener falsos negativos o muestras inadecuadas, que a veces pueden haber muestras inadecuadas. Entonces, la Asociación Americana de Tiroides dice que dirigidos por ultrasonografía son los nódulos que no son palpables o que están en localización posterior o que sean predominantes quísticos, para repetir el CAF, donde el primer CAF ha recibido una muestra no satisfactorias en nódulos sospechosos de malignidad. Y las otras asociaciones dicen que los diagnósticos citológicos son más confiables si se realiza la biopsia dirigida por ultrasonografía. Y la Asociación de Radiología dice que todas las biopsias deberían de hacerse guiadas por ultrasonografía. Otros métodos diagnósticos, resonancia magnética, tomografía computarizada, no están indicados para la evaluación de rutina o evaluación inicial de los nódulos. Sí tienen sus indicaciones precisas. Y el centellograma tiroideo debe realizarse únicamente si estamos en presencia de un nódulo o óseo multinodular, si el nivel de TSH está suprimido.
O sea, si nosotros, la evaluación inicial va a ser TSH más ultrasonografía. Si la TSH está baja, entonces nosotros debemos hacer un centellograma. Si la TSH es normal o es elevada, nosotros no debemos de realizar un centellograma porque no nos va a dar ninguna información. Y como mencionaba, TSH se le debe enviar a todos los pacientes que tengan un nódulo tiroideo. Si la TSH es baja, hay que medir T4 libre, y si la TSH es elevada, hay que medir T4 libre y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea para ver si estamos enfrente de una enfermedad autoinmune, una tiroiditis de Hashimoto. El uso de ultrasonido de alta resolución, la TSH y la citología y el CAF es la base del diagnóstico del nódulo tiroideo, y el centellograma tiroideo no es necesario en la mayoría de los casos, únicamente si tenemos pacientes hipertiroideos con TSHs suprimidas. Y entonces, ¿cómo debemos este es un algoritmo para que nos puede guiar en las decisiones a la hora de hacer un diagnóstico. Primero, examen físico, medición de TSH y T4 libre. Si tenemos que la TSH puede ser normal o TSH baja o elevada. Si la TSH baja, hacemos un centellograma tiroideo. Si tenemos un nódulo funcionante, hacemos el tratamiento adecuado, que puede ser cirugía o administración de yodo radioactivo, o incluso etanolización o alcoholización. Si el centellograma tiroideo tiene una captación normal o baja, hacemos una ultrasonografía diagnóstica. Igual, si la TSH es normal o elevada, hacemos una ultrasonografía diagnóstica. Si la ultrasonografía, el nódulo es menor de 1 centímetro o mayor de 1 centímetro con criterios de malignidad, entonces hacemos una biopsia idealmente dirigida por ultrasonografía. Y si el nódulo es menor de 1 centímetro sin criterios de malignidad o en la ultrasonografía no encontramos nódulos, entonces evaluación por una TSH alta o seguimiento. Le damos tratamiento si es, como hipotiroidismo si la TSH está elevada. Y este es un algoritmo de las guías del año pasado de la Asociación Americana de Tiroides, pacientes que tienen sospecha del nódulo con TSH normal o elevada, y hacemos una ultrasonografía de cuello, y entonces aquí vamos a tener, si tenemos patrones ultrasonográficos de alto riesgo o de riesgo intermedio y el nódulo es mayor de 1 centímetro, debemos hacer una biopsia. Si el nódulo es de baja sospecha, hacemos una biopsia solo si es mayor de 1.5 centímetros. Si es de muy baja sospecha, hacemos una biopsia solo si el nódulo es mayor de 2 centímetros, y si tiene características de benignidad, como es un quiste simple o no encontramos nódulo, entonces no tenemos necesidad de realizar una biopsia dirigida por ultrasonografía. Dependiendo del resultado de la biopsia, obviamente así va a ser el tratamiento, y vamos a ver que podemos tener en el resultado muestras insatisfactorias, muestras indeterminadas, sospechosos de cáncer de tiroides y cáncer de tiroides definitivos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta.